Esta lectura consta de dos partes. La primera parte habla sobre ti, a nivel profundo, a nivel íntimo, a ti, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú puedes sentir como persona, ¿no? Entonces, esa primera parte nos habla de eso. La segunda parte de la lectura nos habla de lo externo, del trabajo, del dinero, de todos los acontecimientos que van a estar a tu alrededor. Nos habla más los detalles de las situaciones. Entonces puedes elegir ir directamente a la segunda parte o puedes escuchar también algo sobre ti mismo que te puede ayudar, te puede dar pistas, te puede dar claves, te puede dar soluciones, te puede dar ideas. Es una lectura muy profunda, es general, por supuesto, porque vas a ver todo, desde los estudios, las relaciones con pareja, las relaciones sin pareja, todo. Esta lectura abarca todos los temas, incluso la salud. También nos habla sobre la salud. Nos habla de los retos, de las pruebas que van a ser puestas. ¿Cómo vamos a tomar nosotros ese reto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa prueba? Entonces, nos puede ayudar mucho. Realmente esta lectura nos puede ayudar mucho. La hago mensual porque es muy completa y puede ayudarnos realmente durante todo el mes, porque nosotros podemos tomar decisiones, ver las advertencias que vienen del tarot y tomar la decisión adecuada en el momento. Diariamente hago lecturas también, pero saco un par de cartas. Pero es la energía que está en el día que nos acompaña y también nos puede ayudar, por supuesto. Pero esta es más general, es más completa, nos habla un poquito de más detalles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y te invito a que continúes viendo tu lectura. Hasta luego. Hola, Escorpio. Bueno, vamos a empezar con la primera parte que se trata de ti, de ti. Bueno, esta va a ser la energía que vas a tener en tu estado de ánimo. Va a estar disponible como esa Marte, porque aquí en este arcano está Marte. Entonces tendrás toda esa fuerza de Marte, esa seguridad, ese valor de emprender lo que quieras, de emprender algún proyecto. En las comunicaciones, vamos, estarás como muy Escorpio, porque Marte está aquí ayudándote. Entonces vamos a ver las emociones. Emocionalmente, mira, emocionalmente nos sale la templanza, que nos habla de que tus emociones estarán en un equilibrio muy agradable durante este mes de marzo. Entonces, si hay cambios, pues vas a integrar los cambios, va a dar forma a lo que tengas que dar forma. Entonces, emocionalmente te veo realmente muy bien. En los pensamientos puede ser que la mente consciente, porque esto es la mente consciente. Aquí está Plutón, fíjate, en lo que es la mente consciente está Plutón. Tu planeta también es uno de tus planetas. Y bueno, puede ser que te quiebres con facilidad o que respondas de una manera brusca, porque sabemos que la combinación de estos dos planetas pues puede hacer Escorpio un poco brusco a la hora de comunicarse, seco, duro, guerrero también. Pero bueno, aquí puede ser que lo mismo que tú vayas a dar, vas a recibir también, porque si tú te comportas de esa manera, rompiendo, pues vas a encontrar también que te puedan contestar con la misma moneda, pagar con la misma moneda. Entonces, bueno, puede ser que tu mente consciente esté en un momento de volver a recuperarse, de volver a hacer nuevas estructuras de reconstrucción, puede ser, ¿vale? Y si no es de reconstrucción, pues aquí estás tú rompiendo con viejos conceptos, con cosas que nos sirven para poder dar paso a otra situación. Entonces vamos a continuar con los sentimientos. Mira, aquí vuelve a estar Plutón. Entonces está Plutón en los pensamientos y está Plutón en los sentimientos. Aquí dentro del hogar hay como, puede haber conflictos, puede haber malentendidos. Puede ser que estés demasiado quisquilloso, exigente, dominante, manipulador. Todo esto puede ser que sean tus sentimientos. Hay como incluso resentimientos puede haber de tu parte. Pueden haber celos, también puede estar viviendo eso en tus sentimientos. Celos, desconfianza, envidias. Bueno, también hay posibilidades de eso. Y aquí tenemos al corazón, el amor que tú das. También está duro, porque mira, aquí está Plutón
Aquí también está, en el diablo está Plutón y Júpiter. Entonces aquí está Plutón y aquí está Júpiter con el emperador. Entonces tiene esos tres muy cerca, o sea que va a estar con mucha potencia. Hay que poner atención, ¿ah? Porque tienes una movida fuerte a nivel sentimental. ¿Y de dónde viene eso? De los pensamientos, sí. Viene de la mente, ¿vale? De la mente consciente y de la mente inconsciente. En la mente inconsciente, aquí lo que se está haciendo es como cambiando, rompiendo cosas que ya no sirven. Por eso aquí te dije, se están rompiendo viejas estructuras, viejos conceptos del bien y del mal, viejos pensamientos, cosas que no sirven, que están obsoletas, pues se está encargando el inconsciente de quitar del medio. A nivel del corazón, veo que estás muy duro, muy exigente, muy cuadrado. Entonces aquí no veo... Lo único que veo, lo positivo realmente que estoy viendo aquí, de momento, es las emociones. En las emociones tratas de integrar todo eso para que no sea tan duro la historia, porque veo que hay una energía potente en este mes de marzo. Vamos a ver tu parte negativa. Es como que te ilusionas a lo mejor, o tienes esperanzas, o a lo mejor confías en algo que no deberías confiar. A lo mejor te haces ilusiones y eso, las ilusiones, el que vive de ilusión muere de desengaño, ¿no? Bueno, vamos a ver en la sexualidad, que es tu capacidad generadora, tu capacidad de generar, de gestar. Bueno, aquí vas paso a paso. Aquí yo lo que te veo es que estás pendiente de dar forma a algo. Estás siendo constante en eso que estás haciendo. Te veo que sigues adelante, que no te das por vencido, que no te rindes. De hecho, aquí tienes al guerrero. Esto sería tu alma. Tu alma dice, ve con calma, escucha tu voz interior, que es importante. Mira para adentro, siente, siente. Siente ese latir, eso que está dentro de ti, que te está hablando, que te está observando, que está incluso esperando por ti, para que pongas un poquito de atención en eso. ¿Ok? Entonces es lo que quiere tu alma, que es que la prudencia, que tú puedes resolver lo que se te ponga delante, puedes resolverlo, porque la suma sacerdotisa tiene ese don de resolver. Que escuches también tu intuición, no solamente la voz interior también está relacionada con la intuición. Entonces escucha esa intuición, escucha esa voz interior, porque te va a dar te va a abrir puertas, te va a mostrar por dónde, no es que te va a abrir puertas, te va a mostrar por dónde hay que meterse. Bueno, esto serían los logros que has tenido, ¿no? Los fracasos aquí. Aquí te has entregado bastante por lo que quieres, por lo que buscas. Hay una entrega de tu parte y eso puede ser que te haya dado beneficios, ¿no? También te ven de esa manera como una persona entregada, sacrificada, incluso te ven sumisa o sumiso, pero no sé, pienso que sí puede haber algún rasgo pequeño de sumisión, pero tampoco es que Escorpio aguanta tanto, no, porque aquí lo que veo es un aguante, Voy a aguantar, voy a esperar, voy a someterme porque no queda otra. Esto es lo que hay. Esta posición es lo que tú persigues. Mira, aquí lo que persigues, claro, el éxito de cerrar ciclos importantes. Incluso quieres viajar a otro lugar. Hay como ese deseo para algunos de viajar a un sitio lejano. De cerrar ciclos importantes, porque también lo que tú persigues es completar algo. A lo mejor has empezado algo y no lo has terminado todavía, pero con esta constancia que vemos aquí, sí vas a poder llegar a cerrar el ciclo. Igual vamos a ver qué nos dicen los arcanos menores. Y por último tenemos aquí al sumo sacerdote, que está en la casa 12, que es donde nosotros guardamos todas las cosas que no queremos ver. Bueno, aquí de momento parece que estás guardando esa comprensión, esa benevolencia, esa parte espiritual, eso querer unir a los opuestos. Eso es como que lo tienes un poco aparcado, escondido o en pausa, ¿vale? Esa conexión con tu interno, ¿ok? Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la lectura. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver más las cosas que están fuera de ti.
tengo que abrirlas todas para tener una visión más amplia y además de un solo tema vemos más de una casa. Entonces, vamos a ver. En las posibilidades que vienen posibilidades de un proyecto laboral, de empezar un proyecto con un proyecto que tenga que ver con el trabajo. Eso es lo que está en las posibilidades. La actitud tuya hacia tu entorno, bueno, aquí veo como que te hacías ilusiones de algo, tenías pensado algo, pero puede ser que te decepciones porque las cosas no son como quieres, pero bueno, no sirve de nada decepcionarse, porque ¿qué nos trae? Como tristeza, mal genio, vamos, un pensamientos negativos, eso, la desilusión, porque algo que pensábamos no lo hemos conseguido, pero no vamos a hacer nada con esa energía de decepción, de desilusión y tristeza. No, no, eso, ¿qué nos dice esto? Suéltalo. No te aferres a eso. Es que no vale la pena aferrarse a la tristeza, a la desconfianza, al miedo, a la culpa. Eso no vale la pena aferrarse. Entonces, suéltalo. Si otra persona ha conseguido algo, pues lo ha conseguido por su propio esmero, por su propio valor, por su propia dedicación. Entonces, no te decepciones por eso, porque hay posibilidades también. Vamos a ver el dinero, la situación económica. Mira, yo veo que a principio, en las primeras 2 semanas del mes de marzo, vas bien, tomas las cosas como deben tomarse, sigues adelante, o sea, tienes toda la capacidad para gestionar tu situación económica. Aunque veas en un momento que puede haber un bajón o puede haber alguna pérdida, eso va a equilibrarse nuevamente. Entonces no tengas miedo porque por lo económico, porque vuelve otra vez a tomar su equilibrio, tu parte económica. Entonces, bueno, si ha habido bajones de dinero, pues mira, no te preocupes. Este es el dinero que percibes por tu trabajo. Pues mira, aquí nos marca un éxito. Es como que hay algo que se abre, hay una puerta que se abre dentro de lo que es la actividad laboral, que empiezas tú a tener beneficios, empiezas a ver cómo empiezan a florecer todo lo que has sembrado. Vamos a ver las ganancias. Las ganancias, esta es la casa de las ganancias, pero no solamente económicas, puede ser de otra índole. Aquí la ganancia puede ser el hecho de participar, hacer partícipe a otras personas de eso que tú estás haciendo. Entonces eso te va a beneficiar, eso será una ganancia por supuesto, pero no es una ganancia material, es una ganancia de apoyos de otras personas que te orientan, que te permiten prosperar en tu trabajo o en lo que estés haciendo. Vamos a ver ahora sí el trabajo, la situación laboral. Mira, aquí hay cambios, hay nuevos comienzos dentro de lo que es el trabajo, hay nuevas posibilidades que se presentan. Bueno, eso dice aquí. Y profesionalmente, mira, la primera quincena puede ser un poco difícil, un poco de inseguridad, ¿ok? Puede haber algo como que no sabes qué está pasando, es como que hay mucha entrega de tu parte, pero el ambiente en tu vida profesional puede ser que te sientas traicionado, puede ser que tengas pensamientos negativos porque no estás de acuerdo con algunas cosas. Pero la segunda quincena se presenta diferente porque es como que algo se cierra, algo se completa y empieza a haber una reconstrucción que te da tranquilidad, te da armonía a nivel profesional. Entonces, bueno, la primera quincena puede ser un poco dura, pero será la primera quincena. ¿Ok? Es que son comienzos, ¿no? Bueno, eh, ajá, en los estudios. Los que están haciendo estudios de grado medio, bueno, aquí puede ser que hayas perdido alguna materia y ahora estás en el periodo de volver a levantar todo eso que perdiste, todas esas materias que quedaron mal, pues aquí te veo como recuperándote, buscando otra vez nuevamente ese equilibrio. Tendrás ayudas, porque aquí veo que puedes tener ayuda de profesores o de personas que te van a ayudar a encontrar nuevamente tu nivel. Y los que están haciendo estudios superiores, bueno, hay mucha dedicación de tu parte, total dedicación, hay mucha confianza en ti mismo o en ti misma. También veo que puede aparecer más para los chicos de Escorpio, como una nueva relación dentro de lo que son los estudios. ¿Sí? Es una
Por lo que veo, una chica como muy segura, muy autoritaria, muy fuerte de carácter, pero bueno, es una relación que aparece que puedes confiar en esa persona. Bueno, vamos a ver ahora la salud. En la salud, mira, la espalda. Nos dice que puede haber malestar en la espalda, puede ser que vayas al terapeuta o lo tengas pensado ir al médico porque también sale eso. Los huesos, puede ser que tengas molestias en la columna vertebral porque me marcan los huesos, la columna vertebral y la espalda. Entonces, bueno, hay que poner atención, ¿no? Si vas a ir al médico o al terapeuta para que te ayude, pues te vendría muy bien. No lo dejes pasar. En los planes y proyectos. Si tienes un plan de viajar, pues mira, hay muchas posibilidades que lo hagas. ¿Mm? Hay muchas posibilidades. Si es contactar con alguien que está lejos, también hay muchas posibilidades que contactes con esa persona. Si tienes intenciones, tienes un plan de completar algo que todavía no ha sido completado o ni siquiera ha sido empezado, pues hay un comienzo con éxito. Hay un triunfo marcado. Entonces, puedes empezar. Este es un mes fantástico para empezar el proyecto que tengas, el plan que tengas. Es un mes perfecto para ello. ¿Ok? Sí que siempre la organización es importante, ¿sabes? Siempre es importante la... Sí, sí, es como actúa con inteligencia. En ese plan, en ese proyecto, pues resuelve al paso. Lo que vaya viniendo vas resolviéndolo. También me dice que puedes contar en ese plan y ese proyecto con personas que te ayuden, que colaboren contigo. ¿Ok? Bueno, eso. En las comunicaciones, mira, puede haber algún percance, pero no veo que sea tan grave. Y si es difícil o importante, pues se va a neutralizar rápidamente. No va a ser una cosa tan grave realmente, porque veo que puede haber choques morales, pero rápidamente vuelves a recuperarte, vuelves a encontrar tu equilibrio y tu armonía. ¿Ok? Eso. Ajá, lo que tu alma quiere para ti. ¿Qué quiere tu alma para ti? Que escuches tu voz interior, como te dije antes, pero que confíes en ti, que confíes en ti. Eso es lo que quiere. Y si aparece alguien con buena voluntad, que confíe en esa persona que está siendo sincera contigo y quiere echarte una mano. Eso también nos dice. En los retos y las pruebas nos dice, la sanación es importante, ¿vale? Y este es el momento de poner como ese granito de arena de tu parte para que haya esa sanación, pero de adentro. No puede ser algo físico, sí, la espalda y todo eso, pero hay otra parte, la parte espiritual, que también es importante. Ese es el reto, es como empatiza con los demás, trata de llegar a acuerdos con los demás, pero de la mejor manera. Habla o comunícate con dulzura, con amor, como con protección, como de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los sentimientos, tus sentimientos que vienen para ti en este periodo con respecto a los sentimientos. Bueno, sale el diablo y sale el emperador, ¿vale? Entonces, con lo que está de base es muy duro, te sientes muy segura o muy seguro y es como autoridad por delante, autoridad por delante. Yo puedo y tú no vas a pasar por encima de mí porque yo puedo más. Entonces veo mucha autoridad, estás muy autoritario dentro de lo que son las relaciones sentimentales. Y a veces puedes pasarte de la raya. También puede haber un momento de como de miedo, de inseguridad, de que no vas a conseguir aquello, pero dice que sigas adelante, que puedes conseguirlo con disciplina, con organización, puedes conseguirlo dentro de lo que son tus sentimientos y las relaciones, claro está. Siempre es bueno volver a escuchar el vídeo porque a veces se nos pasan cosas por alto. Normalmente yo vuelvo a escucharlos más de una vez porque se pasan cositas. Entonces, y si escuchas, pues ves que encaja, todo lo que estoy diciendo encaja. Entonces, vamos a ver, en la sexualidad, bueno, estás bien porque no veo que estés mal, lo que veo que está un poco cerrado. Sí hay un sentimiento, pero es como un poquito cerrado, ¿no?
Bueno, vamos a ver las personas que tienen una relación sentimental, pero que no hay convivencia. Esa persona, ¿cómo está esa persona? Bueno, esa persona se siente como dichosa de ser quien es. Puede ser que sea un poco orgullosa, que tenga ese carácter también fuerte, como que sabe más que nadie, puede ser, como que impone lo que su voluntad, pero eso es un rasgo negativo. Em, Aquí veo como que intenta comunicarse, intenta ponerse en contacto, intenta acercarse, porque veo oportunidades y a nivel de comunicaciones de esa pareja hacia ti, de esa persona hacia ti, es como que eso es su intención, ¿no? De comunicarse, de empezar algo. Sus sentimientos aquí lo que quiere es volver a recuperarse, porque sentimentalmente puede ser que esté difícil, rota por dentro, con un dolor profundo, pero el hecho de volver a empezar le hace regenerarse, su corazón empieza otra vez a levantarse, a tener esperanza, a seguir adelante. ¿eh? Íntimamente, bueno, puede ser, sí hay posibilidades, pero no sé, no lo veo que en este mes haya tanta actividad sexual. Pero con respecto a esta persona, sentimentalmente yo te veo que sí hay un amor correspondido, es una relación que es una persona que puedes tener una relación. Lo que veo es que es como que sí tiene esperanzas esa persona, pero a veces es como tiene todavía cargas. Ya vemos aquí a nivel sentimental que tiene esa torre. ¿m? Y a futuro que le vemos de esta persona, pues hay como desilusión por algo. ¿eh? Entonces, bueno, hay que tener paciencia y comprensión. Paciencia, porque es lo que veo. Paciencia de tu parte para seguir con esta persona. Incluso te digo que puede haber una relación oculta, ¿eh? En este periodo puede haber alguna relación que no se dice, una tercera persona. Vamos a ver ahora las personas que tienen una relación sentimental y viven juntas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta pareja tuya? Bueno, esta pareja a veces se puede sentir traicionada porque da más, da mucho y a lo mejor está esperando y no recibe lo que quiere. Pero veo que hay como cierta negatividad en algún momento, porque ve como que hay mucha entrega de su parte y el entorno no es igual. O tú no eres igual. De hecho, no, porque te estás comportando muy dura, muy duro. Y esta persona, bueno, también veo como que quiere viajar, que quiere pasarla bien, que tiene intenciones. Incluso puede ser que para esa persona haya como una salida de disfrute, de placer. Lo va a disfrutar mucho, cosa que tú no. Tú estarás como muy, vamos, las cosas tienen que ser así. El disfrute tiene que tener esta proporción y la salida tiene que tener esta proporción. Es como mucha rigidez de tu parte, con tu pareja, claro, y mucha exigencia también. Entonces, aquí veo un verdugo y una víctima, pero tú eres el verdugo, sea mujer o seas hombre, eres tú. ¿m? Y el otro una víctima, porque mira, cuando está el diablo y el colgado, este diablo abusa de este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la casa del hogar, de los sentimientos de tu pareja y esta es la tuya. Entonces, fíjate quién es quién. Tú estás aquí con el diablo y este está totalmente sumiso a tus mandatos. ¿eh? Íntimamente, bueno, íntimamente sí hay mucho amor de tu parte y sí hay participación íntima también, pero de una manera muy elegante, muy amorosa, muy amorosa. Sí hay participación. Y bueno, esto es lo que hay para ti, Escorpio. Muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado, que te guste, que te sirva. Recuerda verlo nuevamente hacia el 15 del mes, porque te va a refrescar otra vez la memoria. Bueno, muchas gracias, Escorpio, y hasta la vista.